Estimado amigo o amiga, bienvenido a la continuación de nuestras lecciones Un Nuevo Comienzo, preparadas para ayudarle a entender lo que ha sucedido en su vida al haber decidido poner su fe en Jesús y reconocerlo como su Señor y Salvador. Hoy vamos a hablar del perdón, utilizando algunos pasajes claves que le ayudarán a entender lo que significa la palabra perdón y responder a las preguntas: ¿de qué he sido perdonado? ¿Fui perdonado completamente? ¿Para qué me perdonó? La palabra perdón en la Biblia significa básica y primariamente ser libre o ser liberado. En la mayoría de veces cuando se menciona, está asociada a otra palabra muy importante, la palabra pecado, porque la Biblia claramente enseña que mientras vivimos en el pecado, somos como esclavos, presos, encadenados, sin poder librarnos de él. Es lo que dijo Jesucristo en Juan 8:34. De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿De qué manera realiza Dios esa liberación? Por la muerte de Jesús en la cruz. En verdad, Él, sin ser pecador, por amor, tomó nuestros pecados y se hizo pecador para recibir la ira de Dios, el castigo que nosotros merecemos contra esos pecados. Ahora, esto es muy importante. Él murió, pero resucitó, acabando así completamente con el poder del pecado para esclavizarnos. Por eso dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, es decir, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el perdón de Dios. Antes estaba muerto, era candidato, candidata para vivir eternamente lejos de Dios, pero ahora al confiar en Jesús y hacerlo su Señor, Él lo ha salvado, lo ha librado de esa muerte e irá a vivir eternamente con Él. En la vida de la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, el pecado ya no tiene el poder para hacerlo su esclavo nuevamente. Es una nueva vida, libre del pecado. Una pregunta importante que surge en este momento es: ¿en verdad Dios ha perdonado todos mis pecados? Claro que todos nuestros pecados ya han sido perdonados. Sin embargo, el Salmo 139, 23 y 24 nos dice que vayamos delante de Dios en primer lugar para pedirle que examine nuestro corazón y nuestros pensamientos para darnos cuenta que todavía pecamos contra Él. Pero, en segundo lugar, y esto es lo maravilloso del amor de Dios, también nos aclara que todos esos pecados ya han sido perdonados, porque dice en la primera carta de Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios, por su fidelidad y justicia, hace esto porque reconoce que el sacrificio de su Hijo Jesús en la cruz ya cubrió esos pecados. Note que es importante ir y confesarlos a Él, con esa seguridad de que siempre nos va a perdonar. Pero aún hay algo más. Dice el libro de Santiago que todos ofendemos muchas veces, por lo que con toda seguridad en algún momento vamos a recibir las ofensas de otras personas. ¿Y qué es lo que pide Jesucristo que debemos hacer ante los que nos ofenden? Escuche y lea. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Como Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Y esto es aplicar la misericordia que Él tuvo por nosotros hacia los que nos ofenden. Lo dice Efesios 4:32, resaltando que no es sólo cuando nosotros queramos. ¿Por qué? Como ya leímos, Dios siempre nos perdona cuando le confesamos nuestros pecados
y el mismo Jesús se lo dio a entender al discípulo Pedro en Mateo 18, 21, 24. Resumamos. El perdón significa ser liberado de las cadenas del pecado de las que usted no se podía liberar. Dios lo ha hecho porque Jesús murió en la cruz en su lugar y recibió el castigo que usted se merecía. Ahora ya no vivirá lejos de Dios por la eternidad. Dios le perdonó completamente sus pecados, lo cual significa que ahora puede ir ante Él para confesar los que todavía comete todos los días, con la seguridad que lo perdonará solo por lo que ya hizo Jesús por usted. Dios también desea que así como Él le mostró misericordia para perdonarlo, lo haga usted siempre con todos los que le ofenden. Y hasta aquí la lección de hoy. No olvide leer de nuevo los pasajes de la Biblia para meditar en su corazón y también responder las preguntas que encuentra al final del video que le ayudan a afirmar lo aprendido. Y así, cada día, usted da un paso más hacia la meta de llegar a ser como su Salvador y Señor. Que Dios le bendiga.